Buenas tardes amigos, vamos a comenzar con nuestro estudio de la tarde. Esta ya es la grabación del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Vamos a iniciar con el estudio de cierre de Shabbat y bueno, esperamos que este estudio sea de bendición para todos ustedes. Antes vamos a consagrar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por este Shabbat que hemos tenido tan bendecido, Señor, teniendo revelación de tu palabra, entendiéndola, Señor, y aplicándola en nuestra vida, Padre. Te pedimos que todo lo que se ha derramado ahorita en esta enseñanza tuya, Yeshua, se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para llevarla a cabo, Padre eterno. Gracias te doy por las enseñanzas que nos das, Yeshua. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, desde el versículo 1 dice el capítulo 10 de Lucas: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Vemos que anteriormente Yeshua ya había enviado a sus 12 discípulos y les dio instrucciones. Aquí podemos ver algunas analogías que resulta interesante comentar. Son 70 discípulos y el Señor los envía de dos en dos para dar el Evangelio. Específicamente se aclara que fueron de dos en dos. Y bueno, hay muchas razones que pudiéramos pensar, que pudiéramos considerar, por las cuales fueron enviados de dos en dos. Pero por ejemplo, uno de los aspectos que vemos es que si ustedes ven la profecía de Malaquías en el versículo 1, lo que sucede es que Yeshua, antes de ir, primero envía a sus discípulos. Antes de ir a las ciudades a dar el Evangelio, primero envía a sus discípulos. Lo mismo sucedió en aquel entonces, antes de cuando envió a los 12. Y aquí dice Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Estos discípulos en realidad fueron mensajeros, tal cual, porque lo que estaban llevando pues es el Evangelio. El Evangelio es eso, el buen mensaje. Eran portadores del Evangelio. Y por otra parte, también tiene que ver con el tema de la segunda venida, es decir, hasta los últimos tiempos. Si ustedes revisan la misma profecía de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, dice esto: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Esto podría ser una analogía de los últimos tiempos en la segunda venida de Yeshua, en el que el propósito del espíritu de Elías se cumplirá. El propósito de estos discípulos al llevar el Evangelio fue precisamente para que la gente estuviera apercibida, que recibiera el Evangelio, y de acuerdo a sus instrucciones iba a haber gente que recibiría el Evangelio, pero iba a haber gente que no iba a recibir el Evangelio. Y vamos a darnos cuenta cómo más adelante en Lucas dice el Señor, habla acerca del destino de aquellos que no quisieran recibir el Evangelio, y menciona precisamente en los tiempos del fin. Entonces, el envío que hace Yeshua de estos discípulos tiene un contexto que toca los últimos tiempos. Ahorita lo vamos a ver. Veamos primero antes el Apocalipsis, para que vayamos viendo en qué sentido es que efectivamente la forma en cómo los manda y las palabras que utiliza Yeshua son en el contexto incluso
no solamente para el tiempo de Él, sino para el tiempo del fin, el tiempo del juicio. Dice Apocalipsis 11, 4 y 5. Habla de los dos testigos. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Independientemente de la propuesta que cada uno tengamos acerca de quiénes serán estos dos testigos, que en muchas de las ocasiones podríamos considerar bien que se trata de Moisés y de Elías, aunque no hay una certeza al 100% de su identidad de estos dos testigos como los dos olivos, pero hay por supuesto que es una fuerte probabilidad, por supuesto, por lo que representan. Es decir, estos dos olivos, estamos hablando de estos dos olivos, estamos hablando de Israel en sí. Pero habla de dos olivos y habla también de dos candeleros. ¿Qué es un candelero? Es una menorá, es un instrumento que porta una luz. La luz tiene que ver con el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Estos dos testigos es precisamente lo que van a llevar, la palabra de Dios. Y la propuesta que nosotros consideramos en un momento dado de pensar que pudiera ser Elías y Moisés, habla de esto, se habla de la ley de Moisés, pero también del espíritu de Elías, que es aquel espíritu que tendría como propósito volver el corazón de los hijos a los padres, es decir, de toda la descendencia de Israel hacia los patriarcas, hacia la fe de los patriarcas y viceversa. Estos dos testigos, estos dos discípulos de Yeshua que están siendo enviados, fueron solamente enviados a unas ciudades de Israel. Pero nos quedaríamos muy cortos en considerar que solamente se trataba de eso. Por supuesto que en el momento en que Yeshua, como vamos a ver ahorita, está hablando de aquellos que no recibirían, que serían juzgados y que serían considerados peor que incluso Sodoma y Gomorra, es un juicio de antemano que está anticipando Yeshua muy duro para aquellos que no reciban el Evangelio. Es decir, para aquellos que en el tiempo del fin no van a recibir, a final de cuentas, el Evangelio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Así es que también podríamos ver cómo es que se trata de un anuncio que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista literalmente es quien cumple la profecía de Malaquías, como aquel que preparó el camino. ¿Para quién? Para Yeshua. Es lo mismo que están haciendo los discípulos. Están llevando el Evangelio porque posteriormente iría Yeshua. El asunto es que ese es el propósito que se está cumpliendo el día de hoy en todo el mundo. Su Evangelio está siendo compartido en todo el mundo. Dice el versículo 2 de Lucas 10: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yeshua está pidiendo que oremos para que haya obreros, para que haya siervos de Dios, que tengan como propósito el propósito es llevar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Ese es el Evangelio, no es otra cosa. Es muy simple, pero con un compromiso real. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, shalom, sea esta casa. ¿Qué es la paz? ¿Qué es el shalom en el contexto hebreo, desde el contexto original? ¿Qué significa el shalom? Cuando tú dices Shabbat Shalom, ¿cómo lo entiendes? La plenitud de la palabra de Dios. La plenitud de la paz, de la paz en él. El Shabbat Shalom, que tengas un día de reposo
pleno. Es decir, que no haya nada, ni nadie, ni nada absolutamente, que interrumpa tu comunión con el Eterno. Ese es un día especial. Entonces dice, en cualquier casa donde entréis primeramente, decid paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Ese ánimo, ese deseo de paz va a permanecer en esa persona, de esa casa. Pero si no, se volverá a vosotros, a ti. Es decir, tú vas a llegar. Va a haber ocasiones en que tú llegues a una casa para llevar el evangelio en el día de reposo, y va a haber gente que no esté en paz. No significa que estén peleados, no. Significa que no están guardando el día de reposo. Muchas veces en una misma familia hay integrantes de la familia que no comparten la fe. Es muy simple. O sea, y en ese sentido, aunque tu ánimo de paz, aunque tu mensaje es ese, no todos lo van a recibir. No pasa nada. Ese mensaje no va a recibirlo a la persona, va a regresar a ti, tú lo conservas. Y es muy simple, no por esa razón vas a echar maldiciones, no nos toca a nosotros, claro que no. Pero es obvio que no hay paz, que no hay shalom, que no está, no sé, que ese día no hay shalom, no hay, en ese sentido. Porque no estamos hablando de una paz común y corriente. Estamos hablando de una paz justo en el momento en que tú llevas el evangelio. No nos coloquemos en una circunstancia particular cualquiera. No es eso. Es preciso, es muy específico. Llevas el mensaje del evangelio. A eso vas, a una casa. No vas de visita. No vas a convivir con, no sé, el cumpleaños de alguien. No, el contexto de este capítulo tiene que ver con llevar las buenas nuevas, el mensaje del evangelio. En ese contexto, precisamente, tú vas para ese propósito. Va a haber gente que no, porque es más, pueden ser amables contigo, pero pues andan en lo suyo, ¿no? O sea, sí, pásate, siéntate, atiéndete, ¿no? Porque yo estoy en lo mío, yo estoy trabajando, yo tengo trabajo. Esa es otra, en ese sentido es lo que está hablando Yeshua. Dice, pase en esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Este concepto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando dice el obrero es digno de su salario, es específicamente en el sentido de las propias palabras de este versículo, no más. Posa en esa casa comiendo y bebiendo lo que te den. Es eso. No significa que vas a ir a pedir dinero o que vas con el propósito de gestionar la construcción de tu imperio, ¿no? Eso no es nada, no para nada que ver. Es simple y sencillamente eso, en el contexto más simple. Lo que te den, es decir, lo que te está sustentando, te estás alimentando en ese día. La gente está siendo agradecida, te está invitando a comer. De eso está hablando, no está hablando de otra cosa, porque de ahí muchas veces se saca de contexto para acomodarlo y forzarlo en el tema del diezmo. No tiene nada que ver, de una vez. Yo creo que es muy claro. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Una vez más, está hablando de sustento, de que estás durante el día ocupando tu tiempo para llevar el mensaje del evangelio, y la gente tiene la amabilidad de invitarte a desayunar, a comer, o incluso de quedarte en su casa. Te está dando techo, abrigo, a lo mejor 3 comidas al día. Oye, pues te fue muy bien, gracias a Dios, eso es lo que recibiste. Toma lo que te están dando. Ese es el salario del que se está refiriendo el Señor. No está hablando de algo más.
Versículo 9, y sanado a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Una vez más, recordemos la introducción. La introducción fue en qué sentido, en el contexto de la analogía que está representando el envío de estos dos discípulos, como dos testigos del reino. Una vez más, son dos testigos que están anunciando el reino. Aquí está claramente. Dice, versículo 9. Solo como aclaración, cuando dice el versículo 8, digo para no haya confusión. Versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Estamos hablando de Israel. Estamos hablando de un país, de una nación en donde aquellos temerosos de Dios conocían la Torá, conocían lo más indispensable de la ley de Moisés, y no significa que estuvieran dispuestos a comer cerdo o cosas inapropiadas. No es el tema, no por esa razón se justifica, porque el hecho de que digan comed lo que os pongan delante, no significa cualquier cosa, sino lo que haya para comer. Si hay pollito, qué bueno. Si hay frijoles, qué bueno. Si hay solamente un té y un pedazo de pan duro, qué bueno. Gracias a Dios, bendecir los alimentos, y eso es lo que vas a comer, lo que te pongan delante. Nada de andar con exigencias de que tú necesitas comer esto, necesitas comer aquello, porque solamente preocúpate porque sea apto, y eso es todo, no hay más. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuáles fueron las palabras de Yeshua? Sus primeras palabras al iniciar su ministerio: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es precisamente esto. Y esto del reino de los cielos se ha acercado fue precisamente en relación a Yeshua, de forma directa. Se está anunciando que venía el rey, se está anunciando que es tiempo de arrepentirse, porque a partir de ese momento, a partir de la venida de Yeshua, las cosas sean diferentes. Era momento de arrepentirse, se estaba acercando el momento de la expiación, de borrón y cuenta nueva. Una gran oportunidad para recibir la vida eterna. Verso 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Está advirtiendo, vas a hacer una advertencia simplemente. Alguien va a haber gente que no te reciba el evangelio, que no reciba tus palabras. Lo único que tienes que decir es no insistir. Eso sí hay que aprender. No insistir y simplemente hacer esto. Sepan que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Imagínense lo terrible. Sodoma fue una ciudad que fue destruida, quemada literalmente por su pecado, por la perversidad de esa ciudad. Y si Yeshua les está diciendo a los discípulos que solamente si no les reciben, sacaban el polvo de sus pies contra esa ciudad y se vayan, y les está diciendo, y os digo, porque les está diciendo a ellos, y os digo que aquel día será más terrible. ¿De cuál día está hablando? El tiempo del juicio, el día del juicio. Entonces nos estamos dando cuenta que Yeshua está hablando en el contexto de un panorama a partir de entonces y hasta el tiempo del fin. Estos dos testigos, de dos en dos, es una analogía profética importantísima, es un aviso de cómo va, de lo que está representando aquellos dos olivos, de acuerdo a Apocalipsis. El anuncio del evangelio
para que a partir de que tú estás escuchando el mensaje del Evangelio, la oportunidad de cambio de tu vida, no la desperdicies, no la deseches. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acercó al mundo a partir de la vida de Yeshua. En el mundo, la venida de Yeshua fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Entonces imagínate lo importante que es que las personas reciban el testimonio. Y luego continúa el Señor diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Son ciudades de Israel en donde no recibieron el Evangelio, no recibieron las palabras de Yeshua. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Imagínate. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de esto? Y no solamente está hablando, habla de Corazín y Betsaida, sino incluso de Capernaum. Por tanto, dice versículo 14, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Qué terrible, qué terrible. No sé si, seguramente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Israel, de conocer a Israel, y quizás conocen la ciudad de Corazín. Estas ciudades son muy cercanas al mar de Galilea. Y Corazín, literalmente, tú entras a la ciudad y la tierra, haz de cuenta que es como piedras quemadas, negras, quemadas, todo quemado. Literalmente es terrible. Son ciudades israelitas, de manera que la enseñanza en este sentido es que si el juicio será más duro para quienes dicen conocer del Dios de Israel, sus mandamientos, pero no hacen lo que es su voluntad, no reciben la palabra de exhortación, no reciben el Evangelio, su instrucción, entonces imagínate, aquí se va a cumplir el principio bíblico del que habló Yeshua, del que enseñó Yeshua, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Precisamente por eso. Por eso, desde ya estaba anunciando el juicio para estas ciudades, Yeshua. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, les está hablando una vez más a los discípulos. Fíjense, el que a vosotros oye, el que va a escuchar a estos discípulos, es decir, hoy en día, para ti y para mí, las palabras del Mesías son estas. El que escucha, el que oye el mensaje del Evangelio, las palabras de Yeshua, las palabras de los discípulos, a él oímos, a él le escuchamos. Pero si al que a ellos lo desecha, dice, si a vosotros lo desecha, a mí me desecha. Estás desechando el mensaje de Yeshua, del Mesías, el que dices en que crees. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, es decir, al Eterno, al Todopoderoso. En el momento que tú estás desechando el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, es decir, estás negándote a cambiar en tu vida, literalmente estás desechando a Dios, al Eterno, al Elohim. Volviendo a los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Es curioso que les está haciendo una advertencia aquí. O sea, llegan muy gozosos, muy contentos de que incluso los espíritus malignos, los demonios, se sujetaban a los discípulos
en el nombre de Yeshua. ¿Por qué en el nombre de Yeshua? Porque estaban llevando el Evangelio. Precisamente por esa razón. Entonces, y es curioso que les estás haciendo una advertencia. No se regocijen por eso, que no sea tan importante, pero tiene una razón. Yeshua advirtió: no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos, para que no se envanecieran. El propósito fue de que no hubiera vanidad en ese aspecto, porque es propio de la carne, es propio del hombre. Cuando siente que tiene poder sobre algo, y sobre todo imagínate un aspecto sobrenatural, imagínate lo que esa influencia ejerce en el alma de la persona, del hombre. Por eso les está advirtiendo: no se regocijen por eso, sino porque tu nombre está inscrito en el libro, en el reino de los cielos. Sí. Y es que no determina el hecho de sacar demonios, no determina tu salvación, en realidad. Porque lo único que tiene autoridad ahí es el nombre de Yeshua. Claro. No tú. Entonces, sí. El ser inscrito en el libro de la vida es llevar sus mandamientos, es hacer sus enseñanzas, todos los atributos del Señor, llevarlos a cabo para ser inscritos en el libro. El hecho de sacar demonios no determina la salvación. Claro. Sí, por eso les dice el Señor, eso a final de cuentas, pues es una parte para testimonio. Claro. Por esa razón les dio ese poder. Pero no se glorien por eso, ¿no? O sea, no piensen que eso ya es lo máximo, sino que en realidad lo más importante sobre eso está el hecho de que entiendan que estos espíritus malignos estaban sujetando a ellos porque estaban siendo portadores de los atributos de Yeshua, de los atributos del nombre de Yeshua, su enseñanza, sus atributos. Eso es lo que representa el nombre. Por esa razón se estaban sujetando. Sí, porque en otra porción de la Biblia dice que aquellos que le dijeron Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios. Hicimos milagros. Ajá. Y dice el Señor, a ti no te conozco. Claro. ¿Por qué? Porque no, o sea, sacaban demonios y todo por el nombre del Señor, por la autoridad que lleva el nombre del Señor. Ajá. Pero no por ellos no estaban obedeciendo. Claro, pero ¿por qué les dice no los conozco? O sea, en su nombre hicieron milagros. Y en su nombre hicieron milagros, no estaban inscritos. Ese es el asunto. No estaban inscritos. No tenían el testimonio de Yeshua. No habían hecho las cosas porque el hecho de que Dios permita que haya milagros hoy en día, como lo hemos hablado en otras ocasiones, que haya gente que libera a gente que está endemoniada, o que haya milagros, de repente como de sanación, hay gente que por momentos se sienten sanados de alguna dolencia, es por simple misericordia, por pura misericordia de Dios, pero no por esas personas, sino por el Señor, por la misericordia que tiene de aquellos que padecen dolores, que padecen todo este tipo de circunstancias. Y entonces cuando vengan estos y le digan, Señor, en tu nombre hicimos esto, les va a decir, no te conozco. Claro, ¿por qué? Porque todo aquello lo hizo el Señor por pura misericordia de aquellos que estaban padeciendo, pero no porque estos hayan realmente llevado sus atributos, su enseñanza, que es lo que representa su nombre. Entonces por eso les dice, regocíjense, porque vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Y esto está muy relacionado con algo que algo que Judas habló en torno a aquellos que no tienen respeto con relación a este tema que lamentablemente se toma de forma equivocada. El hecho de que
el Señor permita que tengan ciertas como decíamos ahorita, que saquen demonios o que hagan milagros, etcétera. Pero como lo hemos dicho, sin tener conciencia de que realmente no es por ellos, lo que sucede entonces es que estas personas se envanecen. Y por eso Yeshua está advirtiendo, para que no sucediera estos 70, les dijo, no se regocijen de eso. No, ¿por qué? Porque no es por ustedes. Judas 1, versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, es decir, ofenden a las potestades superiores. Judas está hablando de aquellos entes espirituales que tienen poder, que Dios permite que tengan poder y que lo ejerzan, porque también tienen un propósito que cumplir. Dice versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es decir, ese regocijo que en un momento pudo haber tenido el ángel, con toda la potestad y autoridad que Dios le dio, no le permitió, no le hizo perder piso, sino que guardó respeto por esta potestad superior. Sí, porque son enviados. Claro, claro, y está hablando de Satanás. Entonces, es una enseñanza bien importante que, aunque se ve muy simple, realmente tiene mucho trasfondo. Pero no os regocijéis de que a los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Claro, eso es lo más importante. En aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las cosas que fueron escondidas de los sabios y entendidas por de los que habló Yeshua, ¿qué consideras que pudo haber sido? ¿A qué cosas se refería el Señor? Pues al ser inscritos en el libro de la vida, al entender. Ajá. ¿Cómo vamos a ser inscritos en el libro de la vida? Ok. Ok. Estas cosas de las que habló Yeshua tienen que ver también con la revelación que el Padre da a los hijos para poder recibir al Hijo. Es decir, tú no puedes en un momento dado recibir el testimonio de Yeshua si no es por el Padre. La revelación del reino, eso es algo de potestad solamente del Padre. Porque de la misma manera, el Hijo revela al Padre. El conocimiento del Hijo revela al Padre. Entonces, en consecuencia, si tú no recibes al Hijo, no recibes al Padre. Si tú no recibes a Yeshua, no recibes al Padre. Y esas son palabras de Yeshua a los discípulos, y en ese contexto que Yeshua confirma que solo aquel quien Yeshua le place puede conocer al Padre, y la revelación del Hijo solo entonces la da el Padre. Es importantísimo, y esto no hay forma de que se rompa el vínculo. No hay forma de que tú puedas decir que alguien, quien quiera que sea, sí recibe el testimonio del Padre, sí recibe al Padre, sí recibe a Dios, pero no recibe al Hijo. Muchas de las personas que hemos conocido y que lamentablemente creían en Yeshua como el Hijo de Dios,
y que se fueron hacia la doctrina del judaísmo y de repente negaron a Yeshua, negaron a Jesucristo. Y dice, por estar en el judaísmo, dicen creer solamente en el Padre, están en esa hipótesis tremenda. Aunque digan que están que creen en el Padre y que tienen al Padre, realmente no es así. Desde el momento que negaron al Hijo. Versículo 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo. Aquí lo está confirmando. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si el Hijo no te revela al Padre, ¿cómo puedes decir que conoces al Padre? ¿Por qué dice esto Yeshua? Precisamente porque el conocimiento del Padre, el conocimiento de Dios, solamente viene a través de la revelación sobrenatural, que por gracia, por esta influencia divina en el espíritu de la persona, Dios ejerce para que se te abran los ojos y puedas tener conocimiento del Padre. De otra manera no funciona. El intelecto no opera aquí. Tu mucha capacidad y tus muchas letras no te van a hacer entender esto. Esto no tiene nada que ver con la capacidad de persona alguna. Esto es muy simple, eso es sobrenatural. Por esa razón, estos discípulos, que eran gente del vulgo, eran pescadores, eran gente que eran gente sencilla, que no se habían dedicado toda su vida al conocimiento de las Sagradas Escrituras, como lo eran los fariseos, los escribas, los saduceos, Pablo incluso. Simple y sencillamente tuvieron un conocimiento que les sorprendió a Sanedrín. Quedaron con los ojos cuadrados cuando escuchaban a Bernabé, cuando escuchaban a Pablo. A Pablo simple y sencillamente, ¿qué fue lo que hizo con todo este cúmulo de conocimiento que tenía adquirido igual que todos ellos? Dijo: todo esto lo tengo por basura. Incluso lo que él decía, ser judío de judíos, hebreo de hebreos, lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque el conocimiento sobrenatural, la revelación que solamente el Hijo da del Padre, te hace entender que no tiene nada que ver tu fe, la fe verdadera, no tiene nada que ver con tu capacidad intelectual. Y eso está aquí en los evangelios, no es una idea mía. Y luego dice, versículo 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Es decir, les está diciendo: ustedes son bienaventurados porque al verme a mí están viendo al Padre, porque al verme a mí están viendo al reino. Y fíjate las palabras: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Claro, ¿qué es lo que muchos profetas anhelaron ver? ¿Qué te imaginas? El reino, por supuesto, pero no lo vieron. Y por eso les dice a estos: ustedes son bienaventurados. Cuando Yeshua mira al Padre, le dice: Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas y se las has revelado a estos que son como niños. Está hablando de esto. Les has permitido tener la revelación del Hijo, a quien está representando tu reino. Imagínate qué importante es esto. La bienaventuranza de Yeshua al decirles a los discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tiene que ver con el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios, conforme al cumplimiento, un cumplimiento que se daría de acuerdo a, se entregaría a los destinados de acuerdo al plan divino.
Acompáñenme sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Efesios 1, a partir del versículo 3, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjate, está hablando, vamos ahorita a comprender un poquito más ampliamente de qué está hablando Yeshua a estos discípulos y la bienaventuranza de lo que les está diciendo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Está hablando de la predestinación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Mesías. Una vez más, para ser adoptados, porque no éramos, ni tú ni yo éramos hijos. ¿Ok? Pero dice, para ser adoptados hijos suyos por medio del Mesías, según el puro afecto de su voluntad. Nada tiene que ver con algo que hayas hecho tú. Para alabanza de la gloria de su gracia. Una vez más, voy a recordar, ya lo vimos en estudios anteriores, pero el término gracia en el griego es la palabra charis, que literalmente tiene que ver con la influencia espiritual, una influencia divina sobre el corazón de la persona, sobre el corazón del hombre. Eso es la gracia. Es un regalo que tú estás recibiendo que hace que por voluntad de Dios, de acuerdo al Espíritu de Dios, ejerce algo en ti de forma sobrenatural. Charis, influencia espiritual, divina, sobre el corazón del hombre. Sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, el Señor lleva a cabo esto, te da su gracia y hay una influencia en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, que provoca una reacción en tu vida. Es decir, la gracia no solamente es espiritual y mental o mental, sino la gracia literalmente tú la ejerces en la vida práctica, en los actos cotidianos de tu vida. De tal manera que comienzas a hacer cosas entonces que antes no hacías. ¿Ok? Entonces voy a leer una vez más a partir del versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque vas a alabar este regalo tan grande que estás recibiendo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, por esos hechos derivados de esta influencia divina, esos hechos que estás teniendo, por esa razón estás siendo acepto. O sea, sí son hechos, pero no son hechos propios tuyos, naturales, sino generados por la gracia, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, una vez más, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí vamos. El misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Porque está hablando el apóstol Pablo acerca de la dispensación en el cumplimiento de los tiempos. Porque Yeshua es precisamente lo que está hablando. Tiene que ver con este honor que le está dando al Señor, y le dice gracias porque le has permitido, le has revelado estas cosas
y las has ocultado de aquellos, de los sabios, aquellos que dicen saberlo todo. Una vez más, dice, volviéndose a los discípulos, les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Esto es el tema de la dispensación de la que está hablando Pablo, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Porque en el tiempo de Yeshua, los discípulos están viendo el reino, algo que no pudieron ver los profetas. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís, están oyendo mis palabras, las palabras del Dios mismo que vino y se hizo hombre, pero no lo oyeron. No tuvieron ese privilegio. Una vez más, entonces, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 3, del 1 al 13, una vez más, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia, una vez más, ¿sí? En el tiempo de los siglos, a través de los siglos de la historia, esta gracia fue administrada y fue dispensada conforme al cumplimiento de los tiempos. A Daniel se le permitió conocer ciertas cosas que en su época no conocía nadie, pero llegó un momento en que el ángel le dijo, sella las palabras de este libro porque estas palabras ya no son para tu tiempo. Y así posteriormente, todos los profetas, desde antes de Moisés, hubo momentos en que los hombres ya no pudieron conocer más. Una vez más, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, ¿ya te diste cuenta? Este don sobrenatural que le fue dado a Pablo, para con los gentiles, para aquellos que estaban sin Dios, que no lo conocían en realidad. Que por revelación me fue declarado, una vez más, que por revelación. Y es que ya entendemos un poquito mejor las palabras del apóstol Pablo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, y aquí está el gran misterio de misterios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa del Mesías Yeshua. La promesa del Mesías Yeshua, ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio, por medio del mensaje de la Torah, por medio de los mandamientos, por medio de aquella forma de vida que por gracia, por la influencia espiritual, tú a partir de entonces comenzarías a vivir de forma literal, no en tu mente, no en tu corazón, sino en tu vida práctica diaria. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Claro, porque no tenía nada que ver con Pablo, no tenía nada que ver con toda su sapiencia, con toda su sabiduría, con toda su genio, porque era un genio, eso era de él, pero no tenía nada que ver todo lo que se le dio, sino simple y sencillamente por la operación de su poder, del poder de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño, y aquí lo está dejando bien claro, ¿cómo fue que a mí se me dio? No tenía yo nada que ver, claro, está siendo honesto Pablo, no tenía nada que ver con él. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías.
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, es decir, desde antes del Génesis. Pablo estaba dedicado a enseñar la palabra de Dios desde antes del Génesis, desde el Génesis, Éxodo, toda la historia de Israel en torno al único Dios verdadero. Por eso dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación, la ministración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de los santos, por medio de todos los congregados, por medio de todo Israel hoy disperso en las naciones del mundo. ¿A quién? A los principados en los lugares celestiales, siendo testigos de las maravillas de Dios. ¿Y con qué propósito? Conforme al propósito eterno que hizo el Mesías nuestro Señor Yeshua, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Este es el gran misterio revelado a los gentiles, el gran misterio que está siendo revelado a aquellos que no conocen a Dios, pero que dicen conocerlo, pero que no lo conocen conforme a la gracia verdadera. Por lo cual pido, dice, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Pablo estaba siendo tribulado, estaba siendo, literalmente estaba encarcelado, ¿sí? Dice, por vosotros, mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba pasando por tribulación por causa de este mensaje. Por causa de este mensaje, y bien lo advirtió Yeshua, bienaventurados son ustedes. Pero también dijo, los envió entre lobos. Verso 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, fíjate en qué momento de lo que está hablando Yeshua, de esto tan importante, y dice, se levanta un intérprete de la ley. Era un letrado, era una gente letrada, estudiada. Dice, se levantó y dijo para probar, dice, maestro, haciendo qué cosa heredaré de la vida eterna. Imagínate, está probando a Yeshua y pregunta esto. Se antoja como necio, ¿no? Como una actitud necia. Vemos un contraste entonces muy marcado aquí entre los discípulos de Yeshua, que estaban como niños contentos por lo que estaba pasando, y con una soberbia queriendo probar al maestro. Imagínate. Este intérprete de la ley que en su supuesta sabiduría solo expuso su falta de conocimiento de Dios. Esto nos enseña una vez más que el verdadero conocimiento de la Biblia no tiene nada que ver con el mucho aprendizaje intelectual por el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios solo es por gracia. El verdadero conocimiento de Dios es por gracia. Sí es importante que te documentes, por supuesto que sí es importante, eso te va a ayudar mucho, pero el verdadero conocimiento de Dios, que es por gracia, y lo acabamos de ver, no depende de tu intelecto, no depende de tu capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Esto es sobrenatural. Dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Yeshua preguntó, le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Fíjate, la pregunta de Yeshua. ¿Cómo lees? O sea, ¿con qué ojos ves? ¿Cómo es que realmente estás considerando que estás leyendo? Una misma lectura, muchos la pueden tener de una forma diferente. ¿Y por qué le pregunta esto? Porque era un intérprete. La pregunta realmente de Yeshua es, ¿cómo interpretas? ¿Cómo estás realmente interpretando? Dice aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ok, lo único que hizo, no interpretó, simplemente repitió las palabras literales de la Torá. Ok, el mandamiento. Entonces, pues, bueno, en ese sentido Yeshua le dijo, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, aquí, ¿y quién es mi prójimo? O sea, una vez más, no dejaba de querer probar al maestro. Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Entonces, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Estamos hablando de un sacerdote, en esta hipótesis, en este ejemplo que está citando Yeshua, o esta historia que está citando Yeshua, estamos hablando de un sacerdote, ¿sí? Un religioso, pues. Por aquel camino y viéndole, pasó de largo. O sea, el sacerdote vio que estaba medio muerto, que estaba lesionado, quizás ensangrentado. ¿Y cuál es la característica de los sacerdotes? Es que procuran no contaminarse, ¿no? Pero bueno, no se explica la razón, simplemente se siguió de largo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. O sea, hizo lo mismo que el sacerdote. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es decir, ¿quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son aquellos descendientes de la mezcla que hubo en la tierra del norte de Israel. Este concepto nos remonta hasta el tiempo de la división de Israel. Después del reinado de Salomón, por causa de la desobediencia de Salomón, recibió una advertencia por parte del profeta, en donde Dios le anunció, le advirtió que su reino sería dividido, no en tiempo de Salomón, sino en el tiempo de su hijo, y así fue. Entonces se dividieron las tribus, 10 tribus se fueron a vivir hacia el norte de Israel, y Judá y Benjamín se quedaron en el sur, en la capital, en Jerusalén. Pero entonces, queriendo formar otro reino, crearon otra capital. Pues imagínate, una nación, un país que tiene 2 capitales, por causa de la rebeldía solamente. Y esta capital en el norte fue llamada Samaria. Esta es la razón por la cual de ahí derivan el nombre de los samaritanos. ¿Por qué? Porque eran descendientes de esa zona, de toda esa región del norte de Israel. Samaria. Entonces, a partir de entonces, todo el pueblo todo el pueblo judío ha tenido un rechazo hacia los samaritanos. ¿Por qué? Porque los consideran impuros, los consideran traidores, los consideran rebeldes a Dios, etcétera. Lo peor. Se olvidan que fueron igual, Judá, o peor, como dice Jeremías. Pero el asunto es que hay una contienda ahí. No se quieren, a pesar de estar en Israel. Y Yeshua pone esta hipótesis en donde le dice, está hablando de este samaritano, dice, pero un samaritano cuando ve a este que estaba herido, al que asaltaron, al hombre herido,
que iba camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Primero pasó un sacerdote, uno que se tendría que caracterizar precisamente por el amor al prójimo, por ser un sacerdote, por enseñar la ley. Lo que le está diciendo a este intérprete de la ley es que de nada sirve que conozcas muy bien la ley si no la vas a cumplir. La gracia de Dios no está sobre ti todavía, no te afanes. Imagínate. Entonces, asimismo, levita, igual lo mismo sucedió, pero este samaritano fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, porque ya se tenía que ir, este samaritano sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjate, ¿quién pues de estos 3, le pregunta Yeshua a este intérprete de la ley? Le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Está hablando, porque en base a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? La respuesta es clara. ¿Quién fue de estos 3? Le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve, haz tú lo mismo. Sabía que no iba a ser lo mismo. Lo que le dijo Yeshua a este intérprete de la ley es, tú no haces misericordia. Porque tú conoces la ley, pero por cuanto la gracia, esta influencia divina que debería estar en tu corazón, por causa de tu duro corazón, no puede ser ejercida en tus actos. Así es de que Dios no puede obrar a través de ti. Así conozcas la ley, así conozcas de lo mejor. Hoy en día no importa que seas súper erudito, que conozcas el hebreo, que te chutes todo el Tanaj en el hebreo, si a final de cuentas no lo pones en práctica, se te olvida los principios más elementales que tiene que ver precisamente con esto, con el mandamiento más importante: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es de que el haber querido probar al maestro resultó en una vergüenza para el propio intérprete. En ese sentido, nuestro prójimo, entonces, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua que estamos viendo aquí, es cualquier persona. Tu prójimo es cualquier persona. Quizás en un tiempo consideraste que tu prójimo solamente son los de tu fe. Bueno, Yeshua no está diciendo eso. Yeshua está diciendo todo lo contrario. Mateo 5, del 43 al 48. Y aquí viene la enseñanza en otro pasaje, en otro evangelio, la misma, en el mismo contexto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué era lo que estaba haciendo este intérprete de la ley y todo judío de esa época? Estaba aborreciendo a los samaritanos, los estaban rechazando. Pero eso no dice la ley, ¿o sí? Entonces, ¿por qué dice así? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque eso se dice en la ley oral. Exactamente, porque eso tiene que ver con aspectos de la ley tradicional del pueblo judío, pero eso no es la Torah, eso no lo dice. Amarás a tu prójimo, sí, eso sí, pero la segunda parte ya no. Verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, no solamente ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Se va más al extremo todavía Yeshua. ¿Consideras que hay alguien que es tu enemigo? Ámalo. ¿Y qué significa que vayas y lo quieras abrazar a fuerzas? No. Ora por él. Ora por él.
Dobla rodilla ante Dios y pide por su vida, pide por su alma. Ora por él. Y de esa manera estarás amándole. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muchas veces vas a tener la necesidad de incluso para evitar que la relación con las personas se perjudique más todavía, si ya está perjudicada o afectada, muchas veces vas a tener que aplicar prudencia y en su caso, si ya no te queda de otra, si ya lo intentaste muchas veces y ya no se puede, muchas veces va a ser necesario establecer una sana distancia. Lo que no significa que aborrezcas a la persona, y eso ya es de tu parte, ya es para ti. Es algo, una verdad que debe ser muy establecida para tu vida, delante de Dios, porque es Dios quien conoce tu corazón. Porque si tú te alejas porque consideras que estás rechazando a esa persona, estás mal, estás equivocando. No, tienes que esforzarte. ¿Cuántas veces consideres necesario? Trata de llevarte bien con las personas, trata de llevar una sana relación. Pero cuando ya ves que no es posible, trata de evitar o quita lo que estorbe en esa relación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se perjudique más y salves hasta donde sea posible esa relación. Pero por tu parte tienes que bendecir, tienes que orar por esas personas. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, tú vas a ser la misma persona con unos y otros. No vas a hacer diferencia, no vas a hacer acepción de persona. ¿Por qué? Porque si te dice ser hijo de Dios, tienes que ser como Él lo es. Él es justo, Él es santo, y Él hace salir su sol ante justos e injustos. Hace llover ante justos e injustos. Tú haz lo mismo. Aprende del Padre. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Claro. Si solamente te vas a llevar bien con los hermanos de la fe, pues no, o sea, no estás haciendo nada de más. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y de quién está hablando, De gente tremenda. Ya vimos el tema de los publicanos y ya vimos que eran tremendos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, lo que nos está imponiendo aquí el Señor es un reto con relación al trato con todo aquel que es nuestro prójimo. ¿Por qué es nuestro prójimo? Porque es uno igual a ti. O sea, uno igual a ti en el sentido de que es otra persona. Necesitas amarle. Yeshua no vino a amar solamente a los suyos. Él amó incluso a aquellos que le llevaron a la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está la enseñanza. No hay duda en ello. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Yeshua le dijo, Respondiendo Yeshua le dijo: Marta, Marta,
afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren, este pasaje no podemos entender, no debemos entenderlo en el sentido de que está justificado el hecho de que seas una persona trabajadora, que tengas tu casa en orden, que tengas un desorden en tu casa por el pretexto de que todo el tiempo estás estudiando la palabra, o estás escuchando la palabra de Dios. O sea, no es el tema, no tiene nada que ver. Hay personas que piensan de esa manera, que descuidan las responsabilidades que tienen en sus casas con tal de estar todo el tiempo supuestamente escuchando la palabra de Dios. Por supuesto que es importante, pero no puedes ser irresponsable en otros aspectos de la vida. Eso no está bien, de ninguna manera. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser honestos, tenemos que buscar el tiempo, tenemos que buscar los tiempos para tener una comunión importante con el Eterno. Diario, por supuesto, diario sí, pero no dejando de cumplir con las responsabilidades cotidianas conforme a cómo vivimos. Miren, fíjense en qué contexto Yeshua habla de esto. Voy a leer una vez más. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Imagínate que tú eres Marta y que invitas a alguien que sabes que lleva el evangelio, que habla de la palabra de Dios y que quieres que esté en tu casa, y lo llevas, le recibes. Esta persona está llevando el evangelio. Por ejemplo, es muy común que esto se estile en el día de reposo hoy en día. En el día de reposo unos visitamos a otros recibimos a otros. ¿Por qué? Porque sabemos que traen del evangelio, que vienen con una palabra de bendición, etcétera. Es hermoso, es muy padre esto. Pero ¿cuál es el problema de esto? Lo que sucedió aquí, primeramente, voy a poner el contexto de lo que sucedió con Yeshua, con el Mesías, aquel autor de este evangelio, de este mensaje de salvación. Imagínate que cada vez que Yeshua entraba a la casa de alguien, de quien sea, era porque era invitado, no se invitaba solo, lo invitaban y llegaba, pero ya sabían que traía el mensaje de salvación. Yeshua llevaba el evangelio. Pero imagínate que aquel que lo invita, pues se la pasaba como Marta. O sea, ¿cuál fue el propósito? O sea, me invitaste a tu casa, pero te la pasaste trabajando. Y puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser que estés dedicado a no sé, a lo mejor Marta podría estar dedicado no sé, estaba barriendo, quizás lavando trastes, pero hoy en día quizás estás haciendo llamadas telefónicas de trabajo, tu contabilidad, cumpliendo con compromisos de trabajo, todavía en el día de reposo. La pregunta es, ¿cuál fue el propósito de que hayas invitado a alguien que lleva el evangelio? ¿Cuál fue el propósito, en este caso igual, de que Marta haya invitado a Yeshua si no iba a estar escuchando la palabra de Dios? Se perdió el propósito. Y es bien triste. Es bien triste porque de esa manera tú te das cuenta que en una misma casa hay gente que no ha entendido el propósito del día de reposo. El día de reposo es precisamente para honrarle a Él. No honrar, hoy en día no para honrarle a aquellos que llevan el evangelio, sino su palabra. El mensaje que están llevando es lo que tienes que honrar. No es porque le des honra al hombre. No es el caso, sino el mensaje que está llevando. Y qué triste que pues bueno,
De repente, a lo mejor, pues nada más de todos los que estaban, pues nada más te quedaste con una persona que estaba escuchándote atentamente porque todos los demás andaban en lo suyo. Esto es muy común, lamentablemente es muy común. Y esa es una prueba muy clara de que aún falta mucho por entender. ¿Por qué razón están esas personas? ¿Porque realmente tengan una aversión contra Dios? No. Aún la gracia, esto sobrenatural, no ha pesado sobre ellos todavía. Todavía viven en sus propias fuerzas. Piensan que haciendo obras de caridad, obras de misericordia, solamente de hecho, piensan que ya ese es el propósito. Y se están perdiendo de lo más importante. Lo más importante es esto que puede hacer Dios a través de la persona, a través de nosotros, de forma sobrenatural. Y el tema tiene que ver justo, precisamente con la gracia que este aspecto divino en que Dios, por el cual Dios permite que los hombres y las mujeres de hoy en día comiencen a actuar de forma diferente. Esta gracia de la que estamos hablando va a hacer que no importe cuánto trabajo tengas, no importa cuántos negocios tengas en tu vida y que te esté yendo muy bien económicamente. Qué bueno, en ocasiones, ojo, en ocasiones es una bendición, no siempre. Porque también hay ese falso concepto de que mucho dinero es mucha bendición. No es cierto. Y una prueba es esa. De que por causa de mucho dinero y de conservarlo e incluso hacer más, en el propio día de reposo te las pasas trabajando, haciendo cosas que no deberías, cuando deberías de tener shalom. Cuando deberías de hacer ¿qué? Cuando recibir a quien lleva la palabra de Dios y recibir el shalom que trae, es decir, hacer un alto en ese momento, en ese día, en todo ese día. ¿Para qué? Para dedicárselo al Eterno, para dedicarlo a recibir en el Espíritu aquel mensaje que está llegando, que tienes la oportunidad de recibir en tu casa. Ya sea que recibas a alguien en tu casa, ya sea que simple y sencillamente pongas un audio, pongas un video, o te conectes con otros amigos que tengan ese propósito de dar el mensaje, está muy bien. Pero si no lo cumples, no estás recibiendo el shalom. De estos habló Yeshua cuando dijo, estos que no reciben el mensaje, les digo que el día del juicio serán peor, le irá mejor a Sodoma que a ellos. Qué terrible, porque a ellos justamente, ellos se van a presentar delante de Dios y le van a decir, Señor, hice todas estas obras en tu nombre, para apoyar las obras en tu nombre. El Señor va a decir, no los conozco, porque no entendieron que no se trataba de ellos. Se trataba de su mensaje que tuvo que haber tenido un propósito en la vida de ellos. Así que pues la invitación es a que entendamos el concepto de la gracia, ¿sí? La gracia, el aspecto de la gracia como el vínculo tan importante para poder tener la revelación del Mesías. De otra manera, todo lo que hagamos será infructuoso. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio y de meditación en tu palabra. Gracias por habernos hecho entender de manera simple, sencilla, la forma en cómo Yeshua se agradó, Padre Santo, de todos aquellos que estaban actuando de forma simple.
de que entendieron que llevar el Evangelio o recibir el Evangelio era lo más importante para sus vidas. Porque todo aquel que lleva el Evangelio recibe a Yeshua, y todo aquel que recibe a Yeshua recibe al Padre. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos rechazado este mensaje, este shalom a través de tus enviados, por estar ocupados en cosas de afanes, en los afanes de la vida, porque esos nunca van a acabar. Por no haber entendido, Señor, quizás aún que nosotros sí tenemos esa decisión para poner un alto, para poder entender que las riquezas no necesariamente es sinónimo de bendición, porque sí hay riqueza, pero no hay una comprensión fidedigna de la gracia, de este fundamento tan importante de recibir tu palabra, de recibir tu mensaje, de guardar el día de reposo. Porque cada vez, Señor, que tú entrabas a una casa, era como si el día se convertía en un día de reposo este hogar. Así, Señor, cada vez que tu mensaje es escuchado en una casa, en un hogar, en una familia, o en una comunidad, en una congregación, en ese momento, Señor, que en todos tus hijos reciban ese shalom, esa paz que representa tu mensaje, tu evangelio. El evangelio que hoy en día está siendo dispersado a través de muchos siervos tuyos fieles que te aman y que aman al prójimo haciendo esta labor, llevar el evangelio a todas las naciones del mundo, Señor, a través de los medios de difusión masivo que hoy pones a disposición, Señor, para que, llegado el momento y de acuerdo a la dispensación de los tiempos, llegue el fin, el tiempo de tu venida, el regreso del amado de nosotros, de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta hermosa bendición que nos permites tener y esta paz. No somos ricos y no anhelamos ser ricos. Tenemos paz en el corazón y anhelamos continuar recibiendo este shalom a través de tu mensaje del Evangelio. Gracias, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Nuestros amigos de Facebook, les invitamos para que, si gustan, nos acompañen a Telegram, a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les esperamos ahí. Muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor los bendiga.